Mis hermanos, buenas noches. Le damos gracias a nuestro amado Rey soberano y glorioso, porque Él es bueno. Y yo sé que esta noche el Señor va, mis hermanos, a hablar a muchos corazones. Todo aquel que está dispuesto, todo aquel que en este momento siente el anhelo, el deseo de ser mejor para Dios, el Señor lo va a hacer. Porque recuérdese que el Señor obra en nuestras vidas cuando nosotros, mis hermanos, anhelamos, deseamos que el Señor haga cosas maravillosas en nosotros, el Señor las hace. Porque el Espíritu de Dios solo está esperando que usted lo anhele. El Espíritu Santo, Él quiere posar en su vida, posar en su casa y posar en su familia. Y mis hermanos, son tiempos los cuales estamos quizá en este momento viviendo, donde mis hermanos necesitamos cada día aprovechar, no que porque lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, entonces me acerco a Dios para que me guarde y que me cuide. No, es tiempo que todavía, mis hermanos, la misericordia se está extendiendo, entonces tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos está regalando, el tiempo que el Señor nos está extendiendo, para que nosotros, mis hermanos, podamos también, así como Él está extendiendo el tiempo, así también está acelerando su tiempo, mis hermanos, de que nosotros miremos todo aquello que hemos querido ver en nuestra familia, pero de nosotros, mis hermanos, depende que miremos la gloria de Dios, porque en estos últimos tiempos, mis hermanos, lo que nos va a mantener firmes, lo que nos va a mantener, mis hermanos, unidos a Él, es la palabra de Dios. Cuando usted conoce de la palabra, cuando usted anhela oír palabra de Dios, mis hermanos, la palabra trae vida. Y por lo tanto, si usted oye palabra de Dios, así como dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir, el Señor nos está anunciando de que nosotros, mis hermanos, vamos a tener vida y vida en abundancia. No solo aquí en esta tierra, sino que, mis hermanos, vamos a vivir para siempre y con Él. Entonces, entendamos bien que cuando Él dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir, es, mis hermanos, para estos tiempos que Él nos estaba preparando, donde por la palabra nosotros vamos a vivir, por la palabra nosotros vamos a traer a la existencia lo que no existe, porque van a dejar, mis hermanos, de existir muchas cosas aquí en la tierra. Muchas cosas que se van a terminar, muchas cosas que ya no van a haber, pero nosotros por la palabra lo vamos a traer a la existencia. Por la palabra, mis hermanos, nosotros vamos a vivir y vamos a ver su gloria. Y mis hermanos, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de los que hoy se conectaron y también aquellos que nos van a ver hoy por Facebook y también los que después nos van a ver también por YouTube, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que se van a mantener firmes delante del Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Zacarías 3. Esta tarde, estando en intercesión, mis hermanos, el Señor daba esta palabra y yo quiero compartírsela, yo quiero trasladársela. Porque el Señor, mis hermanos, le está hablando a su pueblo, a sus escogidos, a aquellos que quieren y anhelan estar cerca de Él. El Señor trae un regalo muy especial para nosotros. Entonces, hoy, mis hermanos, el tema que yo quiero compartirle lleva por nombre ropas limpias. Porque el Señor quiere que ese ropaje que todavía, mis hermanos, todavía está sucio, el Señor lo quiere quitar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor un día, cuando nosotros lo recibimos, nosotros, mis hermanos, venimos delante de Él y el Señor, mis hermanos, quitó esos vestidos viejos que nosotros teníamos y nos puso un ropaje nuevo, pero con el transcurso del tiempo, mis hermanos, nosotros mismos lo hemos ensuciado. Pero hoy el Señor nuevamente con su misericordia, con su amor, con su fidelidad, Él viene a cada uno de nosotros, entró hoy a su vida, entró hoy a su casa, entró hoy a su familia, porque si usted esta noche, usted dispone de que esta palabra usted la va a enviar a su familia, aún así el que está lejos, el que está cerca, al que está al lado, si usted en este momento dice, declara, porque
que su familia recibe esta palabra en su espíritu, la va a recibir y van a ser quitadas esas vestiduras viejas, esas vestiduras sucias, el Señor las va a quitar, porque todo es, mis hermanos, en el creer, porque dice el Señor que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice el Señor. Es así como el Señor, mis hermanos, va a obrar, es así como el Señor, mis hermanos, va a hacer con su pueblo. El Señor, mis hermanos, va a obrar de una manera especial y sobrenatural, porque dice el Señor, yo ando buscando uno, dice, que se ponga a la brecha, y yo sé que usted, así como yo me estoy poniendo esta noche a la brecha, mis hermanos, no solo por ustedes, me estoy poniendo por su familia. Yo le estoy creyendo a Dios, yo estoy confiando en Dios. Yo he visto glorias y milagros a través de creerle a mi Dios. No por méritos, porque no es por méritos, porque no es por obras, no es por lo que yo crea que yo ya hice o que yo ya lo alcancé todo. Es por los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, donde Él ahí, mis hermanos, nos dio el acceso, nos preparó el camino para que nosotros podamos acceder ahora y llegar al lugar santo, a ese lugar bendito donde el Señor quiere que ahí estemos, porque dice el Señor en su palabra, sed santo como yo soy santo. Pero a veces nosotros, mis hermanos, tergiversamos la palabra de santidad, que la santidad es cuando nosotros, mis hermanos, somos gente a veces que solo venimos, y mis hermanos, y somos señaladores y que creemos que todo nosotros lo hemos alcanzado. Mis hermanos, el que verdaderamente alcanza la santidad, mis hermanos, es una persona que es compasiva, y nosotros tenemos que tener compasión, no solo, mis hermanos, por la gente que se está perdiendo allá afuera, por toda esa juventud, mis hermanos, sino que también especialmente por nuestra familia. Entonces, hoy yo sé que usted se pone a la brecha, usted lo va a creer, usted hoy declara, porque mis hermanos, uno cuando está oyendo palabra, uno mismo tiene que estar mentalizándose, declarando en su mente lo que uno quiere que suceda, porque el Señor así es como anda buscando, mis hermanos, un pueblo valiente, un pueblo que arrebate las bendiciones. Dice la palabra de Dios, solo los valientes arrebata el reino de los cielos. No se disponga usted para sentarse ahí donde está usted, ahí sentadito, donde el Señor le permite en este momento estar oyendo la palabra de Dios, o yo no sé si usted va en su automóvil, yo no sé dónde usted está, pero el Señor en este momento nos permitió el oír su enseñanza, mis hermanos, pero para ponerla por obra, para nosotros desde ya decirle al Señor, Señor, yo declaro que esa palabra la voy a recibir espiritualmente, mis hijos la reciben espiritualmente, mi familia la recibe espiritualmente, mis hermanos. Eso es lo que el Señor pide, que nosotros, mis hermanos, nos olvidemos de lo que, mis hermanos, alrededor está pasando. Usted en este momento dedíquele ese tiempo a su Padre amado, a su Padre, su Padre, el que lo cuida, el que lo dirige, porque recuérdese que cuando nosotros tenemos papá, tenemos dirección, y Dios esta noche le quiere dar una dirección a usted. Así que leamos la palabra. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces me mostró, dice, a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie, dice, ante el ángel del Señor. Oiga bien quién era el que estaba con Josué. Dice que estaba el ángel del Señor. Yo no sé si usted ha leído esa palabra, donde, mis hermanos, donde el Señor nos habla, en el Pentateuco, mis hermanos, ahí el Señor nos habla, y nos habla del ángel del Señor. Dice que el ángel del Señor, mis hermanos, está para, mis hermanos, dirigirnos. Pero dice que si nosotros no seguimos esa dirección, también el ángel, mis hermanos, puede reprendernos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, le pedimos a Dios que esta noche, ¿verdad?, es el ángel del Señor esté ahí dispuesto para ayudarlo a usted y que esté para ayudarme a mí, que aquello que está dentro de nosotros, que hoy sea eliminado, que hoy sea quitado por la misericordia de Dios, porque muchas veces eso, mis hermanos, nos puede estar estorbando, amén. Y esos ropajes puede ser amargura, puede ser, mis hermanos, aquella persona que se siente adolorida, aquella persona que se siente, mis hermanos, de que se siente ofendida, aquella persona que está falta de perdón, aquella persona que a veces no puede, mis hermanos, quizá trabajar personalmente, quitándose esos malos pensamientos, aquello que lo lleva, mis hermanos, al pecado. Todo eso son, mis hermanos,
ropajes sucios que a veces nosotros mismos hemos permitido que el enemigo venga y nos envuelva en ellos, y mis hermanos, muchas veces no nos los podemos quitar si nosotros no reconocemos delante de Dios: Señor, tengo esto, tengo lo otro, pero hoy, Señor, tú me lo vas a quitar, y tú me vas a quitar esas vestiduras que no quiero, esas vestiduras que me hacen daño, esas vestiduras que no me dejan acercarme a ti, esas vestiduras que un día van a ser vistas, Señor, y no me vas a permitir un día estar cerca de ti, Señor. Entonces, eso es lo que hoy en día, mis hermanos, antes de usted pedir grandeza, riquezas, todo lo que usted quiera, mejor pida entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, porque sabe que el Señor pone el querer como el hacer, y si nosotros, mis hermanos, no se lo pedimos a Él, Él no nos lo da. Porque dice el Señor: pedid y se os dará. Entonces yo tengo que pedirlo, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que desearlo, yo tengo que sentirme, mis hermanos, necesitado de Dios. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos que, dice, pobres en el espíritu. El Señor, mis hermanos, así quiere que nosotros lleguemos delante de Él, porque recuérdese que Él es el dueño de la ciencia, de la inteligencia. Mis hermanos, Él es el dueño del entendimiento, del discernimiento, y todo eso nos hace falta a nosotros para poder entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque solo el que tiene ojos abiertos se puede dar cuenta, mis hermanos, de las cosas que están sucediendo. Hoy yo le decía al Señor en intercesión, cuando yo, mis hermanos, clamaba, oraba, le decía al Señor: Padre, yo puedo ver todo lo que está sucediendo alrededor, y sé, Padre, que estas son señales que, así como dice en Mateo 24, Señor, de las que tú dijiste que tenían que acontecer, que tenían que pasar. Yo leo, mis hermanos, donde habla los profetas, tanto como los profetas, mis hermanos, grandes como los más pequeños, todos esos profetas que el Señor usó desde tiempos de antaño, mis hermanos, ellos dijeron lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y hoy en día, mis hermanos, lo estamos viendo ya, porque, mis hermanos, no son casualidades. Ahorita no es casualidad, porque usted se pone a ver, ahorita, mis hermanos, en las redes, casi, mis hermanos, en todos lugares están sucediendo cosas que en muchos lugares nunca habían sucedido, nunca habían pasado. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que el cumplimiento de la palabra, pero esto solo es algo que el Señor, mis hermanos, está haciendo demostraciones de que, mis hermanos, de que las cosas van a suceder. Hoy el Señor, ¿verdad?, nos mostraba, como le digo, en intercesión, nos dio revelación, y el Señor, mis hermanos, está anunciando que van a seguir viniendo cosas, y cosas peores. Mis hermanos, esos volcanes que van a seguir erupcionando, mis hermanos, muchas cosas que van a suceder que mucha gente ni se lo espera, porque piensan que en sus lugares donde viven nunca ha pasado nada. Mis hermanos, el Señor los está previniendo ya, y muchos, mis hermanos, ni siquiera se dan por enterados de las cosas que están sucediendo. Entonces aquí el Señor, ¿a quiénes son los que el Señor va a guardar? ¿A quiénes son los que el Señor, mis hermanos, quiere tener ese cuidado con ellos? Es aquellos, mis hermanos, que cada día, cuando buscan a Dios, cuando escuchan palabra de Dios, mis hermanos, van con un corazón anhelante, deseoso de tener un cambio en su vida. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice que el ángel del Señor tomará, dice, posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogería, dice, a Jerusalén, que todo el mundo guardes. Voy por otro lado. Estaba leyendo en el 4:12. En el 3:12. Mire, dice aquí en el 3, estábamos al inicio, dice: entonces me mostró, dice, a Josué el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, dice, que estaba a su mano derecha. Entonces estaba el ángel del Señor, pero ¿quién estaba también? Estaba Satanás. Amén. Porque así, mis hermanos, por eso la palabra de Dios dice que, mis hermanos, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién, dice, a quién devorar, a quién se descuida, a quién, mis hermanos, no percibe, a quién, mis hermanos, aquellos que, mis hermanos, están cómodamente. A esos son los que él anda buscando, mis hermanos, porque le voy a decir algo, los del mundo, porque mucha gente a veces piensa, mis hermanos, y dice: desde ahora que ando, dice, que ahora que busco a Dios más, el enemigo más me ataca. No, mis hermanos, es que no es eso. Lo que pasa es de que las cosas, mis hermanos, que a veces
pasan, porque hay gente que la culpa solo el diablo la tiene, mis hermanos, de su mal carácter, de que porque se enojó, se enfureció, maltrató, dijo cosas feas, mis hermanos, todas esas cosas. Ay, es que el diablo, dice, el diablo que nunca duerme. Mire, dándole poder al diablo, diciéndole que nunca duerme en su vida y en su casa y en la vida de sus hijos. Tiene que declarar usted que está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de esa manera, nosotros nos estamos escudando de que las situaciones vienen, ay, porque el diablo es bien feo, porque el diablo aquí, porque el diablo allá. No, mis hermanos, aquí está hablando. Ahí, ¿quién estaba? Estaba el ángel del Señor, que Él está dispuesto cuando yo reconozco, cuando yo vengo delante de Él y yo reconozco que tengo un mal, que mis hermanos, que soy envidioso, que soy mentiroso, que soy engañador, que soy, mis hermanos, una persona, mis hermanos, que me gusta estar juzgando. Entonces, mis hermanos, ahí está el ángel del Señor presente en nuestras vidas, pero también ahí está el enemigo, porque sabe que él anda, mis hermanos, oliendo a ver dónde hay gente carnal. Y no crea usted que son a los mundanos. Los mundanos, mis hermanos, ya están perdidos. Somos nosotros los que tenemos que rescatar esas almas. Que, mis hermanos, esas almas no se pierdan, que así como el Señor, mis hermanos, tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia también de esa gente, mis hermanos, orando, clamando, mis hermanos, para que esa gente pueda salir de ese lodo cenagoso donde se están moviendo, de esos pantanos, mis hermanos, donde cada día se están hundiendo, mis hermanos, donde muchas veces hay gente que siente que ya no puede salir, pero somos nosotros los que Dios nos escogió, a los que Dios nos levantó, a los que Dios nos dio una misión, a los que Dios nos dijo un día que nosotros éramos pescadores, nos dijo, de hombres, aquellos que un día el Señor nos comisionó, nos dio una misión en esta tierra. Sabe que la misión que nos dio en esta tierra nosotros es de, mis hermanos, a través de nuestro testimonio, ser testigos de las cosas grandes que Dios hace, mostrarle a los demás, mis hermanos, la grandeza de Dios. Pero a veces, mis hermanos, en vez de mostrar la grandeza de Dios, mostramos las calamidades que hay en nuestra vida. Porque, mis hermanos, a veces no hay calamidad, quizá, mis hermanos, monetaria, sino que, mis hermanos, calamidad espiritual. Porque cuánta gente, mis hermanos, ahorita en vez de estar bien puesta, bien parada, declarando de que cada día va a ser mejor, y mis hermanos orando, clamando por su familia, mis hermanos, seguimos en lo mismo. Seguimos, mis hermanos, cuando vamos delante de Dios, ya Dios, mis hermanos, yo sé que hasta cansado lo tenemos de pedirle lo mismo y lo mismo todo el tiempo, mis hermanos, porque nos han enseñado mal, ¿verdad? Porque nosotros, mis hermanos, llegamos pidiéndole a Dios, usted pídale a Dios esto y usted pídale a Dios el otro. Mis hermanos, lo que tenemos que pedirle es una vida espiritual, porque si usted prospera espiritualmente, usted va a prosperar en todo. Amén. Y cuando yo le hablo de prosperar, no estoy hablando de que usted viva, mis hermanos, con limitaciones, porque Dios, mis hermanos, mire, hasta de eso nos va a pedir cuentas, de haber vivido una vida de limitaciones, porque por estar limitados en muchas cosas, mis hermanos, que no recibimos porque no le hemos creído a Dios, mis hermanos, a veces nosotros hemos blasfemado, le hemos fallado a Dios, hemos dado la espalda a Dios, porque, mis hermanos, si nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos vendría añadidos y, mis hermanos, pudiéramos estar al servicio de Dios, pero como no buscamos primeramente su reino y su justicia, las cosas no nos pueden venir, mis hermanos, por añadidura. Cuando nosotros dedicamos, mis hermanos, ese tiempo para nuestro Señor, así como ahorita el Señor, mis hermanos, nos está dando tiempo para acercarnos a Él, y muchos no lo hacen. Antes porque era una cosa, ahora porque es otra. Mis hermanos, qué triste. Y queremos, mis hermanos, ver la mano de Dios. Queremos ver que Él haga milagros en nosotros, solo porque nosotros creemos que porque hemos creído en lo que Él nos va a dar. Mis hermanos, lo que tenemos que asegurar es nuestra salvación. Amén. Entonces, por eso el Señor hoy nos pide que sean limpiados nuestros ropajes. Dice aquí, entonces, el ángel del Señor le dijo a Satanás, ya no terminé de leer aquí. Entonces dice que estaba Satanás y que estaba el ángel. Entonces dice aquí
y a Satanás que estaba a su mano derecha, dice, como parte acusadora. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Acusando. Entonces dice aquí, y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, ¿cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces, ¿qué hizo en ese momento, mis hermanos? El Señor. Mire, a veces, mis hermanos, hay gente que está siendo acusada por el enemigo, porque mire, la acusación viene de esta manera, que a veces, mis hermanos, la gente cometió algún pecado, hizo alguna falta delante de Dios. ¿Y qué pasa? Esta gente se empieza a sentir que no es digna de estar cerca de Dios, que mejor que nadie me vea, que nadie me diga nada, así como cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad? Para los que todavía no estamos yendo a la iglesia, pero antes íbamos, mejor ni tengo relación con nadie, ni siquiera la mano le doy, me voy rápido, porque no quiero que me digan nada, ni que me digan algo. O sea, la gente, mis hermanos, anda huyendo. Entonces, tenemos que entender eso. Tal vez usted dirá, no, yo no lo hago por eso, sino que yo a veces tengo muchas cosas que hacer o porque a mí no me gusta tener contacto con los demás. No, entendamos esto. Ese espíritu quizá a veces no lo detectamos, pero hay un espíritu en nosotros que no nos deja, mis hermanos, que sabemos que no estamos bien delante de Dios y por eso, mis hermanos, hacemos esto. Entonces, aquí, mis hermanos, si se da cuenta, porque el enemigo le dice, hiciste esto, dijiste lo otro, y aunque usted se sienta mal, se sienta arrepentido, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndolo, ¿verdad? Y el enemigo está, no sos digno, no podés. Y mis hermanos, ¿cuánta gente se está alejando, mis hermanos, de Dios porque así se siente? Pero yo le digo hoy, esta noche, si usted ha cometido alguna falta delante de Dios, mis hermanos, y usted de corazón, usted le dice al Señor, Señor, yo me arrepiento. Señor, yo no quiero seguirte fallando de esta manera como te he fallado siempre. Padre, yo mismo he atraído que vengan situaciones a mi vida que no tendría que estar pasando. Padre, ahorita el tiempo se está yendo, ya no es tiempo, mis hermanos. Hay gente que todavía, mis hermanos, quisiera que anduvieran orando por ellos, que todavía, mis hermanos, pidiendo oración, cuando ahorita lo que deberíamos de estar haciendo es orando por los demás. Todavía perdiendo el tiempo, mis hermanos, en liberarse, en sanarse, porque no han sanado, no han perdonado, saben, conocen la palabra, porque hay gente que conoce la palabra, pero no la ha vivido. Entonces, por eso hoy es el día que Dios quiere libertad para su vida, libertad para su casa, libertad para su familia. Que usted le diga hoy al Señor, Padre, sí he pecado. Señor, he mentido. Señor, he robado. ¿Cuánta gente, mis hermanos, se queda con lo que no es de ellos, o a veces lo han hecho y nunca se han dado a la tarea de, mis hermanos, le hacen ofrecimientos a Dios y no los cumplen? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros hacemos un ofrecimiento, dice que no nos tardemos en cumplirlo, porque si no, mis hermanos, dice que nosotros mismos nos condenamos, porque Dios no es juguete de nadie, mis hermanos, y a veces nosotros, mis hermanos, hemos hecho promesas delante de, hoy sí te voy a servir, ay Señor, hoy sí, voy a hacer las cosas como tú me des, y mis hermanos, se nos olvida y volvemos a caer en lo mismo, pero ¿sabe por qué es? Porque no nos hemos arrepentido genuinamente, no nos ha dolido lo que hicimos sufrir a nuestro Señor, no hemos sentido en nuestro corazón, ¿verdad? El darle la gratitud de lo que Dios tuvo que pasar a través, mis hermanos, de su Hijo, lo que su Hijo tuvo que vivir, pasar, mis hermanos,
para que nosotros tuviésemos acceso a que nosotros vengamos delante de Dios, mis hermanos, y pidamos perdón por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, por todo lo que nosotros, mis hermanos, hemos hecho en esta tierra. Mire todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. La palabra de Dios lo dice, que es por la maldad de la humanidad, aunque no lo queramos creer. Y yo espero que usted ahí, porque yo le estoy hablando con mi corazón, yo espero que usted ahí donde está, usted no piense y usted diga, ay sí, porque todo lo que la gente hace, todos le hemos fallado a Dios, mis hermanos, de una u otra manera, porque fallarle a Dios no es mis hermanos, no ponerme a la brecha por mi familia. Mis hermanos, fallarle a Dios es, mis hermanos, ver que a veces nuestra familia está en pecado y nosotros nunca, mis hermanos, hacer una oración como debe de ser. Yo les he explicado a la hermandad aquí en la congregación, no oren con palabrerío humano, oren con palabra de Dios, declaren la palabra sobre aquella persona, porque la palabra transforma, la palabra libera, la palabra sana. Mis hermanos, hay gente que porque está, mis hermanos, enferma, de su alma, mis hermanos, tiene enfermedad en su corazón, tiene esos comportamientos que a veces tienen, mis hermanos, ponen una pared, mis hermanos, donde esa pared la levantan, mis hermanos, para no tener contacto, o mis hermanos, o estar a la defensiva con los demás, pero es gente que está enferma. Pero mis hermanos, nosotros cuando miremos a alguien así, tenemos que enviarle la palabra. O si usted hoy está reconociendo de que usted está así, lea la palabra de Dios en voz alta, decláresela, diga, esta palabra viene a mi vida, esta palabra la recibo yo espiritualmente, y sé que el Espíritu de Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en mi vida, y yo me voy a levantar para poder ayudar a los demás, porque a eso nos mandó el Señor. Amén. Porque el Señor nos constituyó, dice que nosotros somos su real sacerdocio, somos su nación santa, somos sus escogidos. Y yo espero que usted así se sienta, un escogido de parte de Dios. Pero mire, dice que aquí el ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. El Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias y en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y Josué dijo, y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel, dice, del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor omnipotente. Oiga bien, el Señor le cambió esas vestiduras, le quitó esa culpa. O sea, que quiere decir que, mis hermanos, la culpa trae autocastigo. Porque, mis hermanos, una persona culpable, le voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué le digo autocastigo? Porque mire pues, una persona cuando se siente culpable por alguna situación que vivió en su pasado, pero luego viene esta persona, le pide perdón a Dios, y mis hermanos, el Señor la perdona, el Señor la libera, mis hermanos, pero aquella persona, mis hermanos, se sigue sintiendo culpable. ¿Por qué? Porque no está, mis hermanos, no porque crea que Dios no le limpió, sino que, mis hermanos, a veces no hay una seguridad. Pero ¿sabe por qué es? Porque Dios a veces hace cosas maravillosas en nuestra vida, pero como no nos alimentamos con la palabra, viene el enemigo y aquello que Dios ya hizo, aquello que Dios ya puso en nuestro corazón, el enemigo, mis hermanos, cuando no tenemos una comunión con Dios, solo, mis hermanos, en ese momento que recibimos la liberación, la limpieza, Dios nos pone ropas nuevas, mis hermanos, Dios hace liberaciones, ya no seguimos, ya no tenemos un seguimiento buscando a Dios. Entonces vienen, mis hermanos, más
espíritus inmundos a nuestra vida, mis hermanos, que nosotros mismos los dejamos entrar. Una persona cuando ha sido liberada, una persona cuando ha sido limpiada, mis hermanos, que se ha orado, que se ha clamado, mis hermanos, ha habido una liberación en su vida, la persona, mis hermanos, después de eso queda vacía, queda limpio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Oír mucha palabra, buscar, mis hermanos, al Señor en oración, para que la llenura del Espíritu Santo venga a nosotros y el Espíritu Santo posee en nosotros. Entonces nosotros, aunque así vengan tentaciones, mis hermanos, nosotros no vamos a fallarle al Señor. Pero ¿por qué vienen esas fallas? Porque no podemos resistir al enemigo, porque no estamos fortalecidos. Entonces, como le decía, una persona que no hace esto, entonces viene, mis hermanos, y quizá esta persona, póngale que un día falló en su hogar. Y luego, mis hermanos, viene un hijo y el hijo, aunque esté en pecado, el padre o la madre nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque se sienten que no son dignos ni de hablar. ¿Por qué? Porque la culpa ahí está, el acusador ahí está. No eres digno. ¿Quién eres tú para decir esto, para decir el otro? Pero ¿quién es el que piensa así? ¿Quién es el que hace estas cosas? Es aquella persona que no se mantiene firme en el Señor. Porque no se trata solo de que mis hermanos oren por mí, libérenme y lávenme los pies, bautícenme, háganme de todo y hasta ahí quedó. Mis hermanos, aquellas personas no se vuelven a ver en la casa de Dios, o mis hermanos no quieren comprometerse con Dios. No se trata de eso, mis hermanos. Mis hermanos dicen que nosotros venimos a la tierra para servirle a Dios, para buscar a Dios, para, mis hermanos, estar a su servicio. ¿Y cuántos de nosotros hemos volteado la espalda, lo hemos rechazado? Entonces, si nos damos cuenta aquí y seguimos leyendo la palabra, dice: el ángel le dijo, como puedes ver, ya te he quitado el ropaje, ya te quitamos, o sea, el ropaje, lo que él llevaba era culpa, mis hermanos. Entonces a veces por eso dejaba entrar el pecado a su casa, porque la misma culpa lo hacía que, mis hermanos, que se sentía no digno ni de decir nada. Entonces aquí, mis hermanos, por eso el enemigo, no crea usted que ahí, qué enemigo, qué diablo ese más horrible lo que estaba haciendo. No, mis hermanos, él podía hacerlo. Pero vino, mis hermanos, y cuando el ángel le quitó esas vestiduras, mis hermanos, a Josué, por eso él le dijo que el Señor te reprenda. Porque mis hermanos, cuando el Señor decide hacer algo, así como lo que hoy está decidiendo el Señor hacer con nosotros, el Señor, mis hermanos, es el que reprende a Satanás. Oiga bien, ¿y cuánta gente anda por ahí, mis hermanos, reprendiendo? Nosotros no tenemos que andar reprendiendo. Nosotros tenemos que decir todo en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, todo lo que hiciéramos lo teníamos que hacer en nombre de Él. Porque, mis hermanos, nosotros solo somos vasos que Dios usa. Pero nosotros no tenemos que andar reprendiendo, y hay gente que tiene esa palabra, mire, como dicen en la punta de la lengua cuando habla y dice, yo reprendiendo. Mis hermanos, ¿quiénes somos de nosotros? Y muchas veces, ¿sabe qué? De nosotros sale agua dulce y sale agua amarga. Con esta boca que adoramos a Dios, con esa misma boca, mis hermanos, maldecimos a los demás. Con esa boca que a veces, mis hermanos, hablamos palabra de Dios, con esa misma boca, mis hermanos, negamos muchas veces a Dios. Porque, mis hermanos, tantas cosas que, mire, por eso cuidémonos de no hablar lo que no tenemos que hablar. Seamos bíblicos, hablemos como dice la palabra de Dios. Aquí le dijo, el ángel, oiga bien, era el ángel del Señor, el enviado de Dios. Él le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Él no fue quien reprendió, fue, mis hermanos, él dijo que el Señor te reprenda. Entonces, esa es otra parte de que nosotros tenemos que aprender, que no tenemos que andar reprendiendo, sino que digamos siempre que el Señor te reprenda. Cuando usted quiera, mis hermanos, sacarlo a Él fuera, para mandarlo a Él, mis hermanos. Y siempre cuando usted saque espíritus, cuando usted, mis hermanos, porque hay que sacarlos, los espíritus. No que hay gente, mis hermanos, perdón, que no sigo un poquito más adelante, pero también quiero que sepan esto.
mucha gente está muy equivocada. Y mis hermanos, y a veces atan los espíritus. Los espíritus no se atan. Porque si usted ata los espíritus siguen operando ahí, mis hermanos. Los espíritus se sacan. Los espíritus se tienen que sacar y mandarse directamente al abismo para que ahí ya no sigan operando, mis hermanos, en la vida suya, en la vida de su familia y en su casa. Amén. Y cuando usted saque espíritus, porque si usted no está seguro de lo que está haciendo, mándelos en paz. Dígale en el nombre de Cristo Jesús, espíritu inmundos, yo no sé qué espíritus, ¿verdad? Usted percibe ahí, dígale, váyanse en paz y váyanse al abismo, porque sabe que si usted viene y le grita, mis hermanos, lo único que ahí puede hacer es violentarlos más a los espíritus, porque sabía usted que usted puede violentar a un espíritu. Por eso, mis hermanos, hay gente que a veces, mis hermanos, va a orar por alguien, mis hermanos, y después dice que en vez de salir bendecido, ay, es que el enemigo me está atacando. El enemigo no puede atacar a nadie si la gente, mis hermanos, está bien puesta en el Señor, si sus ropajes están limpios. Tenemos que entender eso. Por eso el Señor hoy nos está dando una oportunidad de limpieza. Hoy el Señor nos está diciendo, si existe esto en tu corazón, mis hermanos, mire, nosotros podemos ver, se recuerda cuando la sierva Ana, aquella, mis hermanos, aquella mujer que es la que es mamá que fue mamá del profeta Samuel. Se recuerda que ella, mis hermanos, tenía a su esposo, pero el esposo, además de tenerla a ella, tenía, mis hermanos, a otra esposa. Y esta Penina, que era así se llamaba, mis hermanos, ella sí podía tener hijos y Ana no. Y mis hermanos, y Ana dice que era la amada de mis hermanos, de este varón. Pero en Ana, mis hermanos, había dolor, había amargura. Y esa amargura, ese dolor que ella tenía, mis hermanos, no la dejaba a ella ser fructífera. Tenemos que entender eso. Mis hermanos, a veces no somos fructíferos espiritualmente. No somos fructíferos, mis hermanos, tampoco, mis hermanos, que en todo que se cumpla la palabra en nosotros, donde dice que todo lo que mis hermanos toquen nuestras manos será multiplicado, porque dice el Señor, yo te doy el poder para producir, pero a veces no somos productivos, no podemos, mis hermanos, que a veces recibimos algo y mis hermanos, en vez de hacerlo producir, mejor lo hacemos morir. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es esto? Porque, mis hermanos, a veces hay envidia, hay amargura. Cuando existe esa envidia, por eso hoy el Señor, yo sé que le está hablando a mucha gente. Usted identifique hoy que usted se ha sentido ofendido, que usted quiere hacer las cosas como a usted le gustan, que no se quiere dejar dirigir por Dios, no quiere dejar que Dios trabaje en su vida. Porque, mis hermanos, recuérdense que la palabra de Dios dice que hay que tener cuidado con los que tienen, dice, raíces de amargura, porque pueden contaminar a los demás. Una persona amargada contamina a los demás, mis hermanos, porque de un amargado lo que sale es veneno, y veneno mortal, dice, y venimos y arruinamos, dice, la rueda de la creación, o sea, nuestro contorno, porque con lo que sacamos, con lo que decimos, como lo decimos, con tanto odio, con mis hermanos, y ¿sabe qué pasa? Mis hermanos, que nosotros mismos estamos arruinando nuestro contorno de nuestra vida. Entonces, por eso el Señor nos demanda que tenemos, mis hermanos, que entregarles amargura. Si mire, es tan fácil el liberarnos, pero muchas veces, mis hermanos, nosotros no queremos soltar todo aquello que nosotros tenemos. O sea, una persona envidiosa es una persona que mantiene amargura, porque no se alegra del bien de los demás, no se alegra por lo que los demás reciben, mis hermanos. Entonces, si yo no siembro nada bueno, no voy a recibir nada bueno. Entonces, yo le pido a Dios que hoy el Señor nos quite esos ropajes, ¿verdad?, de inmundicia que no nos han dejado progresar. Y ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que no progresemos para llegar un día, mis hermanos, a nuestra salvación, porque la salvación ni usted ni yo la tenemos garantizada. Aquí estamos en un caminar, por eso dijo el Señor, al que venciere recibirá la corona. No vengamos y digamos que la salvación ya la tenemos. Lo siento, mis hermanos, pero el Señor dice que va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Va a venir por un pueblo santo. Y sed santo, dice el Señor, como yo soy santo. Entonces, si el Señor me dice eso, porque yo voy a ir, mis hermanos, y hacer lo contrario. Dios nos manda a hacer lo que dice su palabra. Entonces, si se da cuenta, aquí el Señor nos sigue hablando y dice, aquí,
En el 5, entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza. ¿Por qué un turbante limpio en la cabeza? Porque mis hermanos tenían que ser cuidados también sus pensamientos, para que otra vez sus pensamientos no volvieran a él, pensamientos malos, y mis hermanos, y cometiera errores. Entonces dice aquí en el 6, luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Aquí es donde quiero que usted se dé cuenta. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo. Si andas, ¿qué? En mis caminos. El Señor hace su parte, como todos. Cuando recibimos al Señor, mis hermanos, yo sé que de muchos, el Señor, mis hermanos, manda ángeles a que nos ayuden. Ahí está el ángel del Señor, donde la gente, mis hermanos, sea un siervo de Dios, a usted lo amonesta, a usted lo ministra, y en esa administración usted pide perdón. En esa administración usted, ¿verdad?, se arrepiente de todas las cosas que usted hizo. Usted confiesa delante de Dios lo que usted pensó, lo que usted quiso hacer, todo. Y el Señor, mis hermanos, viene y Él hace una limpieza. Él le quita esos ropajes viejos, aquello que a usted no lo deja caminar delante de Dios. Pero luego, mis hermanos, el Señor nos hace advertencia, porque no se trata solo de venir, mis hermanos, y que ya se nos fue a quitar la ropa, como le digo. Yo no me sigo ministrando con la palabra, porque ahí viene una administración ya aparte, donde yo me tengo que ministrar con la palabra, oír mucha palabra, leer mucha palabra, declarar palabras sobre mi vida. Entonces, mis hermanos, yo me voy a mantener firme. El enemigo no va a volver a estar ahí husmeando y a decir, a este me lo devoro o a esta me lo devoro. No está bien puesta, no está sobre esa roca que dice la palabra de Dios, porque el diablo se sabe la palabra. Entonces, mis hermanos, él mira y él puede entrar porque el Señor se lo permite, porque si se da cuenta, ahí estaba el ángel del Señor y estaba el diablo también. Amén. Pero por eso ahí el ángel lo reprendió, porque ya él había hecho, ¿qué? Había quitado esas vestiduras que no tenía que tener en ese momento Josué. Entonces le dijo, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo. Entonces, ¿qué viene a nuestra vida? Gobierno. Lo que, no solo de su vida, porque mis hermanos, yo no puedo venir y querer gobernar a alguien y yo no me gobierno a sí mismo, porque yo me tengo que gobernar a sí mismo primero. El gobernarme a sí mismo es que, mis hermanos, no cometa esos errores que siempre cometo, de ser envidioso, de ser vanidoso, de ser mentiroso, de ser engañador, de ser usurpador, de ser tantas cosas, mis hermanos. Cuando yo me gobierne a mi propia carne y yo le digo, eso no le agrada a Dios, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a gobernar, dice, en el templo del Señor. Y te harás cargo de mis atrios, dice, yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. O sea que está hablando que le iba a conceder un lugar como al ángel del Señor. Imagínense, qué privilegio, mi hermano. Pero ¿cuándo va a ser? ¿Sí qué dice aquí? Si andas en mis caminos, no en los caminos que nosotros creemos que tenemos que andar. No, en los caminos del Señor. Amén. Y dice aquí, y cumples con mi sacerdocio. Mis hermanos, un sacerdote tiene que saber cuáles son sus funciones. Si a usted hoy le está diciendo el Señor, y te comportas como dice aquí, y me cumples como sacerdote, usted tiene que averiguar cuál es el trabajo de un sacerdote. Usted se recuerda a los sacerdotes, que era lo que hacían, mis hermanos, si usted lee en Levíticos, a los levitas, a ellos el Señor, mis hermanos, ¿cuál fue el trabajo que el Señor le dio? De cuidar la santidad. Un sacerdote en su casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuidar la santidad de su familia. ¿Cómo?
maltratándolos, regañándoles, diciendo, haz esto, haz el otro, y yo no lo hago ni siquiera, mis hermanos. Confío en Dios, no que solo porque un día oí una palabra. El hombre es cabeza del hogar. ¿Será su cabeza Cristo? ¿Usted tiene comunión con Cristo? Porque si usted tiene comunión con Cristo, Cristo lo va a dirigir esa cabeza. Amén. Entonces, mis hermanos, pero yo tengo que cumplir con ese sacerdocio. No hay papá en casa. Mis hermanos, la mujer tiene que fungir con ese trabajo. Porque recuérdese que le tiene que dar el señorío y el gobierno a Dios. Nadie puede decir, como no tuvo papá, por eso se comportó así, le hizo falta a su papá, porque no buscó a Dios. Porque, mis hermanos, si uno busca a Dios, el Señor se convierte en el mejor papá. Un papá proveedor, un papá cuidador, un papá que protege, un papá que da dirección. No hay pretextos, mis hermanos, por eso le digo, si nosotros todo el tiempo vamos a vivir con las culpas, vamos a vivir, mis hermanos, con rechazos, vamos a vivir con el dolor, vamos a vivir con la tristeza, vamos a vivir, mis hermanos, son puras cosas que nosotros queremos, no las queremos dejar, porque nos siempre queremos ser víctimas. Entonces, mis hermanos, qué triste eso. El Señor, mis hermanos, nos da su palabra para que nosotros podamos limpiarnos. Entonces dice aquí, si andas en mis caminos y cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios y yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, dice, estoy por traer el renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos. En ella pondré una inscripción, en un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor. En aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor, Dios Todopoderoso. ¿De quién estaba hablando ahí, mis hermanos, en este momento el Señor? De su único Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. A Él era el que, mis hermanos, iba a venir, dice, iba a traer ese renuevo. Y mira, Josué le dijo, la piedra en que en ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de la tierra. Dios nos está dando una promesa. Tome esta promesa, porque esta promesa quizá nunca vuelva el Señor a dárnosla. Él está diciendo que va a borrar el pecado. No importa lo que usted haya maquinado, lo que usted haya pensado, lo que usted haya dicho, quizá un día antes, pero si hoy hay un arrepentimiento genuino, oiga bien, porque cuando el Señor da palabra, la palabra el Señor la da a aquellos, mis hermanos, que hay un arrepentimiento. Pero qué triste, mis hermanos, muchos le dan palabra a otros, mis hermanos, que ni siquiera, mis hermanos, es gente que busca a Dios. No, mis hermanos, esta palabra es para los hijos de Dios, para los que, mis hermanos, que creemos a veces que estamos firmes y no hay firmeza, porque, mis hermanos, muchos estamos tambaleantes. Todavía, mis hermanos, hay mucho que arreglar en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Tómelo así, que el tiempo se nos está terminando. Deje de estar pidiendo grandezas y riquezas. Pida la guianza de Dios. Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Mire, uno a veces, mis hermanos, no quisiera decirle a las personas lo que se avecina, porque mucha gente es incrédula y mucha gente lo que hace es enojarse, porque están acostumbrados de que solo andan profetizando y declarando que viene esto, que voy a recibir el otro, pero menos acordarse de la salvación. La salvación no va a venir si nosotros no la buscamos, si nosotros no la anhelamos. Y cuando yo la anhelo, entonces también voy a dejar
la vida pasada. Pero la salvación no va a venir si yo no dejo una vida pasada. Y mis hermanos, no hago lo que tengo que hacer por mi familia. Si su familia está mal, mi hermano, por favor, yo le pido con todo mi corazón. Ore por su familia, pero ore como debe de ser. Aquí se le ha enseñado que agarre la palabra de Dios y mándele esa palabra a su familia para que su familia pueda ser liberada. Mire, sabemos que Cristo es la palabra, Cristo es la luz. Si usted envía palabra de Dios, usted le va a mandar luz, y aquella persona que anda en pecado va a poder ver el pecado y se va a apartar. Dice, se va a volver sabio. Dice, el sabio ve el mal y se aparta. Usted va a hacer que esa persona se aparte, no porque, mis hermanos, usted se lo esté diciendo, sino que porque la palabra de Dios se lo está diciendo directamente a su espíritu, porque la carne, mis hermanos, argumenta. Pero, mis hermanos, el espíritu lo recibe. Porque dice el Señor que solo los que están en el Espíritu entienden lo que el Espíritu está hablando. Entonces, por eso, seamos personas, mis hermanos, de ojos abiertos. Que nosotros, mis hermanos, aprovechemos. ¿Cómo cree usted que Dios va a hacer milagros en unos y en otros no? Si todos, mis hermanos, el Señor no hace excepción de personas. Y yo por eso le estoy hablando aquí a usted. Por eso le estoy diciendo hoy a usted, entréguele eso que usted guarda en su corazón, eso oculto que un día usted hizo, ese mal que un día usted hizo. Yo sé que hay gente que me está escuchando que un día quizá hizo hechicería a un esposo, a una esposa, a personas que les hizo hechicería, que un día quizá oró en contra de aquella persona, porque esas son oraciones brujas. Cuando uno ora en contra de una persona, ¿quiénes somos nosotros para orar, mis hermanos? Lo que nosotros tenemos que hacer, que si alguien a usted le hizo daño, usted tiene que perdonarlo y usted orar por aquella persona para que el Señor le alumbre, que el Cristo llegue a su vida, que llegue esa lámpara encendida para que esa persona pueda retractarse y ver, mis hermanos, sus errores, para que esa persona se salve también. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, quizá nunca hemos cerrado esas puertas. Cierre esas puertas. Dígale al Señor que usted se arrepiente, que a usted le duele lo que un día, ese mal que usted deseó contra los demás. Aquello que usted deseó, aquellos pensamientos de maldad que usted tuvo. Y dígale al Señor, Padre, yo, Señor, hoy te pido perdón a ti, y pídale perdón a la persona que usted le hizo daño o le quiso hacer daño. No le digo que vaya personalmente, porque lo único que, mis hermanos, hay gente, aunque no sea cristiano, a usted no le tiene que interesar eso, y aunque sea la persona más mala que usted crea que es, no importa, desátese. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a vivir atado a esa persona y también va a atar a su familia. ¿Y sabe qué? Que dice el Señor que en lo que nosotros, mis hermanos, juzgamos, porque cuando nosotros hacemos algo en contra de una persona es porque la estamos juzgando de que esa persona es mala, y nosotros le hacemos también un mal. Porque dice, me las va a pagar. ¿Cuántas veces hay gente que dijo así antes de ser cristiano y nunca se desató de esas palabras que hoy, mis hermanos, le están cobrando la factura? Porque son palabras. Arruinamos la rueda de nuestra creación. Amén. Entonces, mis hermanos, muchos así es como llegaron a lograr hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios para que el Señor nos libere. Y tenemos que pedirle perdón a la persona. Hágalo usted espiritualmente. Digas, ahí donde está fulano de tal o la fulana de tal, yo le hablo a su espíritu y yo te pido perdón por el daño que te quise hacer o por el daño que te causé. Pero yo le pido a mi Dios que esa luz de Cristo llegue a tu vida, así como llegó a la mía. Hoy yo puedo ver lo malo que yo hice. Tú un día lo vas a ver, para que usted se desate y usted no caiga, mis hermanos, o su familiar caiga en la misma conducta de aquella persona. Porque póngale que muchas esposas a veces le hicieron, mis hermanos, brujerías al amante, o la amante a la esposa de la persona. Si usted fue una de esas personas, desátese,
porque mis hermanos, un día puede, mis hermanos, aunque usted sea cristiano, si a usted le hacen una brujería, puede llegar y también pueden hacérselo a uno de sus descendientes. ¿Por qué? Porque no nos hemos desatado. Dice la palabra de Dios, lo que tú dices desates en esta tierra va a ser desatado en los cielos. Porque oiga bien, cuando nosotros estamos atados a esas situaciones, las potestades tienen poder para entrar y hacer lo que quieran en nuestra vida. Por eso miramos tanto conflicto a veces, mis hermanos, en pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque mis hermanos vienen delante de Dios y confiesan sus pecados, no se liberan. Y si a veces lo hacen, no lo hacen de corazón, porque mis hermanos lo siguen haciendo, deseándole mal a los demás, tal vez ya no metido en lo que estaban metidos, pero mis hermanos es lo mismo, a veces haciendo hasta oraciones, como le digo, brujas. En la misma iglesia, mis hermanos, hay gente que se pone a hacer oraciones, orando en contra de los demás. Nosotros tenemos que orar para que esa luz de Jesucristo llegue a la gente y la gente pueda ver, mis hermanos, su maldad en la que anda, pero que sea el Señor, mis hermanos, el que tenga misericordia y compasión de ellos, porque dice el Señor que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que ser gente compasiva. Así que si usted quiere ropajes limpios, o mis hermanos, así como dice la palabra de Dios aquí, ropa limpia, mis hermanos, queremos esas vestiduras limpias y resplandecientes. ¿Qué tenemos que hacer? Liberémonos, limpiémonos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, en este momento, Dios Todopoderoso, yo sé que la palabra, Señor, llegó al espíritu de todos los que escucharon esta noche tu palabra. Sé, Padre, que hiciste una obra especial y sobrenatural en estas personas, Señor. Yo te agradezco por las cosas grandes y maravillosas que hiciste, porque sé que aquí está tu presencia, y tu presencia, Señor, llegó a cada uno de los hogares donde han escuchado tu palabra. Yo sé que hoy, Señor, tú, Señor, hiciste terremotos espirituales en las vidas de cada uno, Señor, y en cada una de la familia de mis hermanos, Padre. Yo sé que hubo hoy, Señor, una liberación. Yo sé que tú, Padre Celestial, en tu misericordia, Señor, aquellos que creyeron, aquellos que confiaron, aquellos, Señor, que confesaron hoy delante de ti, Señor, que, Señor, tenían todas esas áreas en su vida, hoy fueron liberados. Y sé, Padre, que viene, Señor, la bendición de la que tú, Señor, nos hablas aquí, Padre Celestial, donde tú, Señor, nos estás diciendo a través de tu palabra que, Padre Celestial, que tú, Señor, vas Señor, a poner, Señor, en una inscripción, Señor, en esa piedra que le mostraste un día, Señor, a Josué, y dijiste que en un solo día tú borrarías el pecado. Yo sé que hay gente, Señor, que ha orado por años por personas, Señor, y no han tenido un cambio. Pero hoy, si ustedes creyeron, ustedes le entregaron todas esas áreas al Señor. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, y por los méritos de Cristo y por el poder de la sangre de Cristo, en este momento el Señor liberó a su familia y a sus generaciones de todos esos pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el tiempo no solo de que el Señor nos está hablando, sino que el Señor también, mis hermanos, está liberándonos de todo ese pecado oculto, porque el Señor, mis hermanos, va a venir por una iglesia, y mis hermanos, por eso la palabra se va a cumplir, donde dice que muchos fueron los llamados y pocos van a ser los escogidos. ¿Por qué? Porque somos pocos los que a veces recibimos la enseñanza y la ponemos por obra. Yo estoy segura que usted la va a poner por obra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo. Dios me lo bendiga, que tenga una bendecida noche, y que el día de mañana usted, cuando vaya delante del Señor, usted llegue agradeciendo por los milagros y los prodigios que usted va a ver. Ya no esté viendo la circunstancia, sino que solo agradezca a Dios para que la bendición que Dios hoy declaró sobre su vida se cumpla, porque recuérdese que la fe es la certeza de lo que no se ve, y que es usted el que lo va a traer a la existencia, porque usted dice que es así como somos hijos del Creador, nosotros también somos creadores, porque el Señor dice que nosotros somos los que escogemos la vida y la muerte. Pero yo declaro vida sobre usted, soplo de vida, aliento de vida, y vida para su casa, y vida en abundancia.
Bendiciones, mis hermanos, y recuérdense que tenemos una cita con nuestro Señor nuevamente el día viernes a las 11 de la mañana y también el día domingo en nuestro servicio dominical. Así que ahí esperamos ver también su mensajito donde usted está diciéndole al Señor que está agradecido. Bendiciones, mis hermanos, les amamos y nos seguimos mirando nuevamente por este medio. Bendiciones.